Entonces, como ustedes pueden ver en esta carátula de presentación, lo que vamos a estar viendo hoy son algunas nociones básicas sobre distintos factores que condicionan el diseño, la construcción de los espacios que habitamos. Así que tenemos que entender en qué planeta vivimos, cuáles son los condicionantes que nuestro planeta nos impone y cuáles son las posibilidades que también nos da para poder diseñar una arquitectura confortable, bella y firme. Entonces, yo necesito que dejemos de que estén atentos a las admisiones. Bueno, entonces, en referencia a la Tierra, la física de la Tierra, que estudia y agrupa disciplinas que se ocupan de los sistemas en que se divide el planeta. Y cuando hablamos de sistemas en los que dividimos el planeta, nos referimos a 3 esferas: la tierra, el aire y el agua. De la tierra se ocupa la geofísica, la geología, la geografía. ¿Por qué nos interesan estos aspectos físicos de la superficie terrestre? Porque de acuerdo a cuál sea la característica del terreno en el lugar de emplazamiento de una futura obra, vamos a tener de ahí datos sobre las características del terreno, y de acuerdo a las características de ese terreno definiremos cuál es el tipo de fundación más apropiado. Si disponemos de tal o cual material, cuáles pueden ser las vías de acceso a determinado sitio. Con respecto al aire, como pueden ver en pantalla, se estudian los fenómenos de la atmósfera, la meteorología y la climatología. Estos estudios se trasladan a la antigüedad, porque siempre es importante saber cuáles son las características del clima, del suelo o del territorio donde vamos a construir. Entonces, de acá, del estado de la atmósfera, vamos a tener no solamente la definición de las condiciones de temperatura del ambiente, si nos referimos a zonas frías, zonas cálidas, zonas secas o húmedas, los regímenes de lluvia que hay en determinada zona. Esto es importante saberlo porque en función de esta información podremos orientar el diseño de la arquitectura para aprovechar el mejor asoleamiento, las mejores corrientes de aire en función de los vientos predominantes en esa zona. Con respecto al agua, la hidrografía y la oceanografía estudian estos fenómenos de mares y océanos que son condicionantes. La presencia del agua en relación con las masas de tierra son condicionantes fundamentales en el desplazamiento de masas de aire que generan viento. Y el acceso al agua es un factor fundamental, no solamente porque sin el acceso al agua dulce no existiría la vida, sino porque la disponibilidad del agua nos condiciona para la selección de la tecnología con la que vamos a construir la arquitectura. Si no tenemos agua, tendremos que optar por sistemas de construcción en seco y no de construcción en húmedo, donde tenemos que hacer amasados.
Ajá, bien. Bueno, habitamos y construimos en esta tierra que es una esfera, que de acuerdo a la posición en donde nos toque intervenir dentro de esa esfera, vamos a tener distintos tipos de características. Que la Tierra es una esfera ya se conoce desde la antigüedad. Es más, en el 270 a.C., este señor Eratóstenes, contemporáneo de Pitágoras. Pitágoras es más famoso por la resolución de trigonometría, la resolución de los ángulos rectos. Eratóstenes, que era un contemporáneo de Pitágoras, también manejaba perfectamente la trigonometría, y en relación al asoleamiento y la proyección de sombras que hacen los rayos del sol, tomó como referencia, por un lado, el faro de Alejandría y por otro lado, el pozo de Siena, y considerando la proyección paralela de los rayos solares, pudo ver que la proyección de sombras en uno y otro punto era distinta. Calculando la distancia de la proyección solar por la distancia entre cada uno de estos puntos de referencia, el pozo de Siena y el faro de Alejandría, pudo establecer por un cálculo bastante aproximado a lo que son las medidas reales, la distancia al centro de la Tierra y la distancia entre la Tierra y el Sol. Dentro de las particularidades que tenemos en este planeta, donde habitamos casi 8.000 millones de habitantes, porque estos datos que figuran acá en la pantalla de 7.594 millones de habitantes, de seres humanos, sumado al resto de las especies animales que viven, respiran y consumen agua para su vida, tenemos que analizar la superficie de tierra disponible. Está calculada en estos 510.000 millones de kilómetros cuadrados. Lo importante acá es el acceso al agua, porque del total de agua que hay en el planeta, la mayor parte es agua salada y solamente el 3,5% del agua es agua dulce, que es el agua que nos importa, no solamente para consumir, sino también para construir. A ver, ese agua dulce la podemos encontrar en distintas formas, en ríos, arroyos, napas subterráneas que accedemos a través de perforaciones y extraemos ese agua dulce mediante bombas, y si no, en las zonas polares, como cascos inmensos de hielo. Muy bien. La Tierra, que nosotros ahora sentados acá frente a la pantalla, nos parece que estamos muy quietos. Estamos en un movimiento constante, permanente. La Tierra tiene distintos movimientos y a velocidades que son sorprendentes. La Tierra gira sobre su propio eje y gira en una órbita elíptica a través del Sol. Entonces, el movimiento de la Tierra alrededor de su propio eje genera distintos efectos. El día y la noche. Las distintas zonas horarias.
el achatamiento de los polos, las mareas en el océano y el efecto Coriolis. De cada uno de estos puntos nos vamos a ir refiriendo a continuación. Entonces, el movimiento de traslación que hace la Tierra, esto que les decía recién, que describe una órbita elíptica a través del Sol, es lo que da origen a las estaciones. Entonces, para dar una vuelta completa alrededor del Sol, la Tierra tarda 365 días. Si ustedes prestan atención en la animación que tenemos en la parte superior a la derecha de la pantalla, van a poder observar que el eje de rotación de la Tierra se mantiene en un ángulo más o menos constante, porque después hay otros movimientos, como un trompo que gira, va teniendo vibraciones y distorsiones año a año en la inclinación de ese eje terrestre, el eje de rotación terrestre. Pero a través de este movimiento de traslación, lo que cambia son las incidencias de los rayos del Sol en las distintas latitudes del planeta en distintas estaciones del año. Acá, la traslación alrededor de la órbita solar, con esa particularidad que se mantiene la inclinación del eje de rotación, genera las estaciones. Esto es principal. Las estaciones no es que están decretadas, ni se dan las estaciones por arte de magia, sino por este efecto físico, natural, de rotación de un planeta alrededor de su estrella. Entonces, a partir de esto se generan los solsticios y equinoccios. ¿Y qué surge de acá y de las distintas estaciones y de la incidencia de los rayos solares en las distintas latitudes del planeta? Surge el surgimiento de las zonas frías y las zonas templadas. Muy bien, acá tenemos en esta imagen estática un posicionamiento del planeta, como pueden ver, en diciembre, que para el hemisferio sur, donde estamos ubicados nosotros, empieza el verano. Caso contrario, en el hemisferio norte empieza el invierno. Si ustedes ven mi cursor, yo estoy señalando acá en donde me estoy refiriendo a la posición del planeta en diciembre. Vamos hacia este estadio. Ahora nos estamos acercando a septiembre, ya está avanzado el mes de agosto y la posición de nuestro planeta está saliendo prácticamente del invierno. Todavía nos queda un periodo de invierno, pero nos estamos acercando a una de las estaciones más agradables del año, que es la primavera. Fíjense que tanto en otoño, acá como está indicado el 23 de septiembre, como el 21 de marzo, tenemos la estación de primavera y la estación de otoño para el hemisferio sur, y la incidencia de los rayos solares es bastante parecida por la posición de la inclinación del eje de rotación terrestre con respecto al Sol. Entonces, las condiciones de temperatura y de incidencia de los rayos se dan en un modo bastante similar
en primavera y en otoño. Donde se da el cambio opuesto y diametral es entre el invierno y el verano. Entonces, así como indicaba al principio, la posición que tenemos de la Tierra en el hemisferio sur, que a partir del 21 de diciembre empieza el verano, porque la radiación solar se da de un modo más pleno y directo sobre el hemisferio sur, 6 meses después esto se revierte. Como se mantiene la inclinación del eje de rotación solar, vamos a poder ver que a partir del 21 de junio, la incidencia de la radiación solar se da en forma directa sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur queda en una incidencia en proyección menos directa, por lo que bajan las temperaturas y a partir de esta fecha empieza lo que conocemos como la estación más fría del año, el invierno para el hemisferio sur. Todo lo contrario para el hemisferio norte, que empieza el verano. Entonces, ¿cómo nos posicionamos dentro de esta esfera, dentro de nuestro planeta? A través de un sistema de ejes coordenados, que conocemos como longitud y latitud. Pero otro aspecto que es importantísimo y no podemos descuidar es la altitud que tiene el lugar de emplazamiento con respecto a las zonas terrestres emergentes del océano. Porque con la altitud puede cambiar diametralmente la temperatura. Si nos ponemos a ver qué pasa a una igual latitud cuando estamos a la altura, por ejemplo, en la que se encuentra Mendoza. La ciudad de Mendoza tiene una temperatura agradable, es más, en verano hace mucho calor en la ciudad, abajo, pero a medida que nos vamos acercando a zonas más elevadas, Uspallata, y a medida que seguimos avanzando en altura en la cordillera de los Andes, las temperaturas descienden por el nivel de 0 grados. Por eso vemos que las cumbres de las montañas siguen congeladas. De acuerdo al posicionamiento, a la latitud norte o sur que tenga una ubicación en el planeta, va a modificar completamente la incidencia de la radiación solar sobre ese punto que tengamos en cuenta. Entonces, esto es un condicionante fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar y de proyectar en arquitectura. Del estudio de estas distintas zonas o puntos de ubicación y del estudio que hace el recorrido de la incidencia de los rayos solares a lo largo de las distintas estaciones del año, se trazan lo que vemos acá a la derecha de la imagen, que se conocen como cartas solares. Entonces, se toman datos estadísticos de la incidencia de la radiación solar en distintos puntos y se van anotando y trazando estas curvas que podemos ver aquí, que son los ángulos de incidencia solar. Del mismo modo, como se trabajan con cartas solares, se hacen también cartas de sombra,
que son la incidencia o la proyección de la sombra que produce un cuerpo en la Tierra a lo largo del año, de acuerdo a la incidencia cambiante de la radiación solar. Hoy tenemos programas que los podemos buscar en Internet, accediendo a través de Google o de cualquier otro buscador, podemos encontrar cartas que nos definen las curvas solares o cartas solares con la incidencia de la radiación solar en una determinada época del año y en un punto geográfico establecido. Entonces, de acá podemos tomar cuál es el grado de incidencia solar de acuerdo a la época del año y calcular el asoleamiento que vamos a recibir en cada una de las ventanas que diseñemos en arquitectura. Del mismo modo, esta información nos sirve también para ver cómo nos protegemos de la radiación solar inconveniente, mediante el diseño de aleros, galerías, pérgolas, etc. Otro punto importante a tener en cuenta es la presión atmosférica. Hoy tenemos acceso a aplicaciones que nos dan el estado del tiempo y nos hacen un pronóstico del tiempo a corto y mediano plazo. Todo esto se rige en función de las variaciones de la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica y las distintas formas de medición, si las medimos con un barómetro, solamente es para tener noción de que algo está sucediendo. ¿Por qué está cambiando la presión atmosférica? Y la presión atmosférica viene acompañada de incidencia de radiación solar, cambios de temperatura y desplazamiento de masas de aire. Ya vamos a llegar para ver qué pasa con las masas de aire que se desplazan en nuestro planeta. ¿Cuál es la relación del punto de ubicación con respecto a la localización dentro del continente, la altitud que tiene dentro de ese emplazamiento y la proximidad o distancia con las masas de agua, sean lagunas, ríos, esteros, mares u océanos? Porque hay una interfase tierra-agua que genera fluctuaciones en el comportamiento de la presión atmosférica. Y con respecto a esta presión, hay un ejemplo que es muy gráfico para comprender qué pasa con una botella de plástico vacía. Nos tomamos una botellita de agua y nos quedó la botella vacía. Es un modelo perfecto para poder ejemplificar este factor, la presión atmosférica, cómo influye en el ambiente, en la arquitectura y en el diseño de la tecnología y elección de la tecnología que nosotros optamos para la construcción del espacio que habitamos. Fíjense, es la misma botella en las tres imágenes a diferentes alturas. ¿Qué pasa con esta botella a 4.200 metros? ¿Qué pasa a 2.700 metros? ¿Y qué pasa a 300 metros de altura?
Si a esta botellita vacía la cerramos, le cerramos la tapa a presión en la cordillera de los Andes, a 4.200 metros de altura, la botella está intacta. Así, la relación entre la presión de aire que hay o la presión atmosférica que hay a 4.200 metros de altura y el volumen de aire que queda encerrado dentro de la botella está en equilibrio. Porque teníamos la botella abierta, la cerramos y quedó una masa de aire comprendida y estanca dentro de la botella. Pero a medida que subimos en altura, que bajamos, que descendemos en altura, esa botella que parecía tan en equilibrio entre la masa de aire interior y exterior, empieza a manifestar cambios. Y así es como estaría esa botella que cerramos a una altitud de 4.000 metros y la traemos a nuestro territorio, que acá estaremos a 14 metros de altura, acá en Santa Fe estaremos a 14 metros de altura por encima del nivel del mar. Los de Paraná que están a 50 metros por encima del nivel del mar. Fíjense lo que pasa estando a 300 metros. Acá esta botella se comprimiría mucho más. Y es la deformación que produce la presión atmosférica. A veces tenemos tan naturalizado este fenómeno que lo ignoramos por completo. Pero si no hubiese esta presión atmosférica, que es la presión del aire de nuestra atmósfera sobre todos los cuerpos que están sobre la Tierra, no existiríamos. Porque nuestro cuerpo sin esta presión atmosférica directamente se desintegraría. Bueno, ahora vamos a analizar un poco en detalle qué es esto del asoleamiento y de cómo cambia el asoleamiento, la incidencia de la radiación solar en las distintas estaciones del año. En la animación que tenemos a la izquierda, podemos ver cómo el desplazamiento de nuestro planeta alrededor de la órbita solar va generando cambios en el ángulo de inclinación y de incidencia de los rayos solares. Esto determina zonas frías, zonas templadas y zonas cálidas. Entonces tenemos que ver dentro de qué zona nos va a tocar intervenir para poder hacer los diseños más apropiados y tener la mayor eficiencia energética al momento de pensar en cómo aprovechamos el asoleamiento conveniente. Nos protegemos del asoleamiento que no sea conveniente, que de pronto nos produce determinados calentamientos sobre los muros, cerramientos, y hace que los ambientes sean un horno, sean una estufa. Esto es porque es inapropiado el diseño, es un fracaso el proyecto y la elección tecnológica con la que se construyó esa arquitectura. Entonces, tener en cuenta esto, que permanentemente nuestra Tierra está rotando alrededor de su eje y rotando alrededor de la órbita solar. Entonces, este desplazamiento genera un mayor calentamiento en la zona del Ecuador y
en la zona comprendida dentro de los trópicos. Ese mayor calentamiento en la zona tropical, en las zonas tropicales y el Ecuador, genera movimientos y desplazamientos de masa de aire. Como veíamos en la plantilla anterior, en la diapositiva anterior, nosotros tenemos en los polos zonas frías, tanto en el polo norte como en el polo sur, zonas frías. Y en la zona comprendida entre los trópicos y el Ecuador, zonas cálidas. Las zonas cálidas, el calor genera un aumento de una disminución, perdón, de la densidad del aire. El aire es más liviano, por estar con una mayor temperatura y tener una menor densidad, y genera un desplazamiento de aire de abajo hacia arriba. Esa diferencia de temperatura entre las zonas frías y las zonas cálidas genera corrientes de masa de aire desde los polos hacia el ecuador. Y como se puede ver graficado en la imagen, hay un movimiento de convección del aire dentro del planeta. Esto genera corrientes de aire que toman en distintas zonas nombres de los vientos característicos de distintas regiones. Lo importante es saber que los vientos no son así algo accidental, sino un fenómeno físico que se da por estas fluctuaciones de temperatura entre las distintas zonas del planeta. Entonces, acá podemos ver cómo la rotación de la Tierra y esos movimientos de masas de aire generan vórtices de aire, movimientos que son acompañados con la rotación del planeta. Entonces, en la zona ecuatorial tenemos la mayor velocidad de giro que tiene el planeta. En los polos, como que el planeta está girando sobre un punto. Pero en el ecuador hay un desplazamiento y una velocidad de desplazamiento del planeta con respecto a su eje que genera, obviamente, corrientes de aire. Si bien la atmósfera va acompañando el giro del planeta, se generan corrientes de aire permanente por este movimiento de traslación, de rotación. Entonces, estos efectos como de remolinos, como de vórtices de aire, conocidos como el efecto Coriolis, toma el nombre de quien descubrió y describió la presencia de estos movimientos, que lo que señala acá, que es un efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia. Entonces, analizábamos en la imagen anterior que de acuerdo a la incidencia solar tenemos zonas frías, zonas cálidas y zonas templadas, que la diferencia de temperatura generan cambios en la presión atmosférica y corrientes de aire ascendente y movimientos de convección de aire. Si a esto le sumamos el movimiento de rotación del planeta, vamos a tener presente este efecto Coriolis, que son
estos movimientos o remolinos que se dan en la masa de aire dentro del planeta. Estos cambios de presión atmosférica y corrientes de aire generan los que se conocen como centros de alta y baja presión. Son movimientos ciclónicos y anticiclónicos. Entonces, es importante tener en cuenta porque de acá surgen los vientos predominantes en cada una de las regiones donde nos puede tocar intervenir. Vamos a ver que a partir de estas particularidades que estamos describiendo, vamos a poder reconocer vientos permanentes, como los vientos alisios que se dan en la zona del Ecuador, propios del movimiento de rotación de la Tierra, los vientos periódicos y los vientos zonales. Entonces, lo que les acabo de comentar, esto de que los vientos alisios son corrientes de aire que se generan desde el oeste hacia el este y son producidos propiamente por el movimiento de rotación de la Tierra, y estos vientos predominan en la zona del Ecuador y las zonas tropicales. Los vientos periódicos, que se dan por la fluctuación entre el día y la noche. Durante el día, la Tierra se calienta, mientras que las masas de agua, sea en ríos o mares, tienen un efecto residual para la temperatura. Entonces, mientras la Tierra se calienta con el asolamiento solar, con la radiación solar durante el día, produce, como podemos ver en la imagen de la izquierda, una corriente de aire ascendente sobre la zona terrestre. Y esa zona toma aire desde un lugar donde la temperatura es menor, como son el aire que está por encima de las masas de agua. Entonces, a partir de esta fluctuación de temperatura, durante el día se presenta una brisa, que es una corriente de aire desde el mar hacia la tierra, o digamos mejor, desde las masas de agua hacia la zona de tierra. Entonces va a ser un aire fresco que entra desde la zona de agua. Carlito, me parece, o soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, capaz que se me cortó a mí. En un momento no te dejé No, escuchar. se escucha bien, se escucha bien. No, se escucha bien, se escucha bien. ¿Pero se cortó en un momento o me pasó a mí? No se cortó. No. Perdón. Bueno, a la noche pasa lo contrario. La masa de agua mantiene su temperatura, mientras que con la ausencia del sol, al ya no haber radiación solar sobre la masa terrestre, no solamente se enfría el aire, sino que se enfría rápidamente la Tierra. Y se produce un efecto inverso al que describíamos en la brisa. Ahora el desplazamiento de las masas de aire se dan desde la masa de tierra hacia el agua. El viento que entra hacia el agua va a ser un aire que se enfrió. Pero ese es el efecto a considerar. Entonces, estos se llaman vientos periódicos. El efecto que acabo de describir a la noche es lo que se conoce como el efecto terral, por el aire que arrastra polvo desde la tierra hacia las zonas de agua.
Y después tenemos los vientos propios de las distintas regiones o zonas. Para tomar como ejemplo los vientos que conocemos acá en nuestro país, el pampero, que toma el nombre por su procedencia, viene desde la pampa. Es un viento que se genera por el desplazamiento de masas de aire de los centros de alta presión que se instalan en el Océano Pacífico y se desplazan hacia los centros de baja presión en el continente. Cuando viene este frente, el pampero, viene con agua, viene con tormenta, porque son desplazamientos de masa de aire que se dan con velocidad. Esto sucede seguramente después de días de mucho calor y baja presión. Tenemos en el lugar donde estamos un centro de baja presión. En algún momento eso se va a equilibrar y va a entrar una masa de aire del sur, por lo general. Un caso es el viento, el pampero, que entra del suroeste, o el viento sur. Pero también está la sudestada, que se da por otro origen, tiene características más o menos parecidas, no son tan violentas la sudestada acá en nuestra zona de Santa Fe y Paraná, pero sí se siente mucho más en el Río de la Plata y Buenos Aires, porque es un viento generado por el emplazamiento de un centro de alta presión en el Océano Atlántico que se desplaza a un centro de baja presión en el continente. Y cuando entra, arrasa con todo, eleva el nivel de agua en el Río de la Plata, produciendo inundaciones en la zona del delta del Tigre y zonas aledañas. Son vientos que de pronto, frentes de aire frío que entran en contacto con masas de aire caliente, que son propias de esos centros de agua, centros de baja presión en el continente, el encuentro de aire cálido y húmedo con un frente de aire frío genera condensación y las precipitaciones que conocemos como lluvias. Entonces, tenemos el viento norte, que es propio de un centro de alta presión ubicado al norte y centros de baja presión ubicados más al sur. Estos vientos son, por lo general, vientos cálidos, porque vienen arrastrando las temperaturas de las zonas tropicales o ecuatoriales, y por lo general son vientos un poco más polvorientos que el viento sur, que viene con agua y limpia. Bueno, en virtud de los distintos factores que venimos analizando, el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, IRAM, establece la norma 11.603, donde divide dentro del territorio nacional las distintas zonas bioambientales. Son 6 zonas con características bien distintas. Entonces se define al centro norte del país la zona 1 como clima cálido, clima muy cálido, la zona 2 como clima cálido, la zona 3 templada. Fíjense que nosotros estamos entre la zona 2 y 3, y tenemos un clima templado. La zona 4 es un templado frío. La zona 5 es un clima frío, y zona 6, que es zona cordillerana y zona del sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, como un clima muy frío.
Observen que este clima muy frío se da en todo el cordón cordillerano de norte a sur, independientemente de la latitud. Podemos estar más al norte o más al sur, pero lo que define acá la temperatura no es la incidencia solar ni la latitud. Acá lo que define la baja temperatura es la altitud. Así que ese es un tema principal a tener en cuenta. Bueno, de acuerdo a las distintas zonas que nos toque intervenir dentro del territorio nacional, tendremos que tener en cuenta las características definidas por esta norma IRAM para poder cumplir. Por ejemplo, Santa Fe es la primer provincia que tiene una legislación de etiquetado de eficiencia energética. Hoy los edificios tienen que ser diseñados, calculados y construidos con alta eficiencia energética. Todo esto de la mano con lo que Naciones Unidas pretende para preservar el planeta. O sea, necesitamos diseñar y construir mejor para tratar de evitar y disminuir el exceso de consumo de energía para generar confort en nuestros ambientes. Bueno, tenemos acá sistemas de ordenar los datos de acuerdo a las distintas zonas. De esto ya hablamos, de las zonas cálidas, templadas y frías. Entonces, todo esto se ordena, se sistematiza, y de acá podemos obtener una información que es importante para ubicarnos dentro del espacio. Esta información que estamos dando está en relación con el trabajo práctico que vamos a lanzar hoy. Es importante que tengamos en cuenta no solamente la ubicación de acuerdo a la latitud y longitud, sino la altitud y la orientación que le vamos a dar a nuestro proyecto, o en función de la orientación que tiene el proyecto, acomodar mejor los aventanamientos y los distintos recursos para protegernos del asoleamiento negativo y aprovechar el asoleamiento, como también así las corrientes de aire. Lo que la imagen de la derecha se indica en el gráfico los vientos predominantes en nuestra zona. Fíjense el vértice que estoy señalando con el cursor. Tenemos la preponderancia de vientos provenientes del noreste. Tenemos acá este otro pico agudo, vientos provenientes del sudeste. Este es la sudestada que describíamos hoy. Y este otro pico, un poco menos frecuente, que viene desde los 225 grados del suroeste, es el pampero. Entonces, acá tenemos tanto los distintos ángulos de inclinación para definir las orientaciones, como los distintos ángulos de la incidencia de los vientos predominantes en nuestra zona. Acá tenemos las velocidades máximas promedio y las velocidades. Fíjense que si bien en la imagen anterior veíamos que el pampero era menos frecuente que el viento del noreste y que la sudestada, pero en cuanto a intensidad les gana todo el resto junto, porque son vientos mucho más intensos.
Cuando entra un pampero, sabemos que es un viento que puede andar por encima de los 40 nudos. Y las consecuencias quedan expuestas en la ciudad con caídas de árboles y ramas quebradas, voladuras de techo, etc. Muy bien. De todos estos datos y particularidades, yo te lo voy a ir pasando un poco rápido porque no quiero que nos extendamos demasiado tiempo más. Vamos teniendo informes del Servicio Meteorológico Nacional, donde se hacen síntesis de los emergentes estadísticos de acuerdo a las inclemencias del tiempo, y podemos definir entonces cómo es, de acuerdo a las zonas, la radiación ultravioleta, cuáles son las tendencias de las precipitaciones de lluvias y temperaturas medias, cuáles son las tendencias de lluvias y temperaturas máximas en las distintas regiones del país. Son todos datos que se pueden disponer accediendo al Servicio Meteorológico Nacional para saber con precisión qué características tienen las distintas zonas donde en el futuro, en la práctica profesional, nos toque intervenir, proyectar y construir. Relevamiento de datos estadísticos. Y todo esto se aplica al diseño de la arquitectura. Nosotros vamos a hacer principal hincapié en los aspectos tecnológicos, pero la tecnología está en directa relación con la forma que van a tomar los espacios, que va a tomar la arquitectura, y en relación directa con el destino o la función que va a cumplir esa arquitectura. Para llegar a buen puerto es necesario que comprendamos cada uno de los factores que influyen sobre el clima y el confort en una determinada región. Repasando información que ya vimos en la clase anterior, si concebimos a la arquitectura como un sistema, vamos a tratar de seleccionar los mejores elementos, de vincularlos de la mejor manera entre sí y diseñar en función al clima, a las características del suelo, a las particularidades de la región, la arquitectura más apropiada para un fin determinado. Y acá tenemos una síntesis, y esto está en relación con el trabajo práctico que a continuación va a presentar Iván, donde vamos a tener un emplazamiento con una orientación dada, y ahí tendremos que ver de qué manera resolvemos el mejor acondicionamiento, cuál va a ser nuestra propuesta para tener el mejor grado de confort, cuáles son los herramientas, los materiales que vamos a elegir, los sistemas constructivos para generar el mejor confort y habitabilidad de nuestra propuesta. Así que acá empiezo a cerrar esta clase de hoy. De esto seguiremos hablando con cada uno de los jefes de trabajos prácticos en el desarrollo de esta propuesta que tenemos y que se va a lanzar a continuación. Así que mientras seguimos dando vuelta alrededor de nuestro eje terrestre y de nuestra
órbita solar, vamos a ir pensando de qué manera construimos en armonía con el ambiente. Bueno, muchas gracias por la atención.